Realmente muy cerca estaba Ecuador del 2-1 en el poco tiempo que quedaba, porque uno imaginaba que podía llegar a finalizar así, pero no. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Estamos con una fiebre ecuatoriana, ¿no? Porque estamos siguiendo este microciclo que ha hecho la selección de la Tri en esta correlación, ¿no? Con Panamá, de 2 partidos en territorio ecuatoriano a nivel sub-17. Se les viene el mundial a ambas selecciones están en el grupo A, lo comparten con el anfitrión Indonesia y también con Marruecos, un campeón bastante longevo de la Copa de África, y aquí enfrentándose entre ellas para poder tener un poco de movimiento. Obviamente no sabemos si estas van a ser las listas de las selecciones que van a viajar a Indonesia, pero ambos seleccionados están probando, también se están conociendo entre selecciones para poder disputar en el mundial su encuentro. Y recordemos que ya el primer partido ya sucedió, quien no lo haya visto lo puede ver aquí en el canal, donde a Ecuador les fue muy pero muy bien, y hoy viene a repetir lo mismo en el Estadio Olímpico. Así que veremos qué pasa, veremos qué sucede, lo venimos a analizar, obviamente a reaccionar, obviamente a hablar con ustedes, y aquí lo vamos a tener, Ecuador y Panamá a nivel sub-17. Pero antes de arrancar con el video, con el análisis, con el resumen, con todo lo que tenemos para decir, sí, aquí abajo se pueden suscribir los que no lo estén y quieran seguir a Ecuador o a Panamá también en este próximo Mundial de Indonesia Sub-17. Vamos a estar viajando. No vamos a estar viajando a la pelota. No hay sponsor para eso, pero claramente que lo vamos a estar siguiendo desde aquí y junto a ustedes. Así que se suscriben, activan la campanita y vayamos con todo a ver qué ha pasado en este segundo duelo de la Mini Tri contra la Mini Marea Roja. Bien, comenzaba el partido, ambas selecciones con algunos movimientos de nombres de jugadores de lo que había sido el primer encuentro del sábado, porque están probando esquemas, están probando jugadores, funciones en cada uno de ellos, entonces no se están tomando tan a pecho el ir a ganar con un equipo titular ya aceitado. De hecho, ninguna de las dos selecciones tenemos garantizado que haya llevado a la lista de 23 jugadores que puedan llegar a estar en el Mundial, sino que también hay nombres que puedan llegar a estar ausentes. Hay otros que están siendo probados en este mismo microciclo y que sabemos que falta poco para que vayan a Indonesia, pero nada está garantizado. Sin embargo, ambos equipos salieron al campo de juego y comenzó el encuentro, comenzó el partido entre el equipo de Diego Martínez de Ecuador, de Panamá también, tratando de encontrar, ¿no?, el equipo también de Stump, una recuperación de lo que había sido el partido del sábado, donde Ecuador había aplastado a Panamá por 4-0 y comenzaba mejor Panamá. Obviamente con con nuevos nombres en el seleccionado ecuatoriano comenzó mejor Panamá, más directo, lo complicó a Ecuador con algunas situaciones en los primeros minutos de la primera parte, y Panamá empezaba a tener un poquito más de dibujo táctico que Ecuador, que tenía la pelota pero no inquietaba. Después sí, a medida que iban pasando los minutos y también con un poco de ayuda del arquero panameño, Ecuador se empezaba a meter en partido con situaciones que no lograba concretar, pero que sin embargo se ponía a tiro con Panamá y lo hacía recular un poco, no hacía que atacara tan directo y tan fácilmente, sino que se empezaba a igualar el partido, que fue bastante disputado, que hasta tuvo 2 lesiones, una de cada lado, y tuvo sustituciones dentro de la primera etapa, donde Ecuador empezó a avanzar, empezó a tener la pelota como local, empezó a tener esa idea que promete y muchísimo de la mano de Diego Martínez, la posesión del balón, de tenerla, de llegar en bloque, de llegar al área rival y de tratar de inquietar. La verdad que lo fue plasmando bastante bien, más allá de que, como les digo, ¿no?, haya sido un partido disputado, dividido, con varias imprecisiones de ambos lados, no solo de una o de otra. Sin embargo, Ecuador, más llegando al final del primer tiempo, aparecía y encontraba el 1-0. Luego de un cabezazo al travesaño, un gran centro, una jugada que empieza con una desatención de Panamá, con una recuperación cerca del área rival de Ecuador, que termina en un centro que Adrián de Jesús capta el rebote, que termina en el travesaño y encuentra el 1-0 para la Tri. Se ponía en ventaja Ecuador, como ya les digo, fue inteligente Ecuador, fue bicho, empezó a apurar a Panamá, encontró esos errores, recuperó el balón cerca del área rival y lo único que terminaba la jugada era
el remate de Adrián de Jesús para poner las cosas 1-0 para la tricolor, para que termine el primer tiempo clave para Ecuador haber terminado el primer tiempo y la primera parte de este partido 1-0 arriba. Se iba en ventaja al entretiempo. Merecido puede ser, sobre todo por lo hecho de la segunda mitad de la primera parte en adelante, ¿no? Porque había arrancado mejor Panamá, que era más directo, que tuvo sus situaciones y que luego ya comenzado el segundo tiempo, comenzada la segunda parte, Panamá seguía teniendo alguna que otra situación, pero realmente han complicado a Ecuador con muy poco, con pelotazos frontales, ataques muy directos, y Ecuador no supo cómo realmente detener eso, menos obviamente sin VAR, porque quizás alguna que otra situación podría haber sido que sí, otra que no, algunas situaciones polémicas de ambos lados, porque bueno, claramente no hay VAR, el partido era muy pero muy distendido, y sin embargo Panamá atacaba, Panamá iba al frente, Ecuador se había quedado un poco, no aprovechaba demasiado los espacios que iba dejando Panamá, no tenía el balón, no se hacía del balón, lo cual es muy importante para el esquema y para el fútbol de Ecuador, y por eso se iba apagando la selección de Diego Martínez, con sustituciones de ambos lados, ¿no? En la segunda parte, más que claro y más que obvio, para seguir probando esquemas, jugadores en distintas posiciones, y a partir de allí es donde llega el gol de Panamá. Parecido al gol de Ecuador, sí, porque Panamá aprieta ahí el mediocampo, recupera el balón, deja mal parada a la selección ecuatoriana en defensa, y con un remate la verdad que increíble, porque quedaban muchísimos metros para avanzar para la marea roja. Golazo de Panamá y el 1-1 para la selección panameña a falta de 10 minutos más lo que adicionara el árbitro. Ecuador era igualado por Panamá. ¿Qué merecía? Un gol merecía en el partido, por lo menos, porque realmente había hecho mérito, había trabajado de forma inteligente y había sacado los errores de Ecuador a la luz, ¿no? Con esos ataques muy frontales, muy directos, incomodaba muchísimo a la Tri, que, bueno, como ya les digo, ¿no? Muchos jugadores que por ahí jugaban hasta incluso por primera vez juntos, era de esperarse que pudiese haber algún desajuste. Panamá lo aprovechó y encontraba la igualdad a falta de 10 minutos. Pero esto no era todo. Ecuador volvió al ataque con sus sustituciones, con los jugadores que ya estaban desde el primer tiempo. Fue hacia adelante, errores tenía muchos Panamá, entonces sabía aprovecharlos. Un tiro libre que también pasó cerca con un cabezazo. Realmente muy cerca estaba Ecuador del 2-1 en el poco tiempo que quedaba, porque uno imaginaba que podía llegar a finalizar así, pero no. Ecuador nuevamente aparece casi con una cucharada de su propia medicina para Panamá, con un ataque muy directo que Kenny Arroyo logra corregir, logra llevar hacia el centro del área, y Barreto llega de frente y se termina poniendo ahí con un remate derecho, fuerte, preciso. Pone el 2-1 para la selección de Ecuador, nuevamente aprovechando una de esas malas salidas que ha tenido el arquero panameño, y Ecuador encontraba el 2-1. 2-1 para Ecuador, casi sobre la hora, ¿no? 91 minutos quizás aproximadamente, y encontraba con Barreto el 2-1. Ecuador terminaba el partido ganándolo en la épica, en la heroica, sobre la hora, sufrido de manera innecesaria, puede ser, pero ganó la Tri, ganó Ecuador, y obviamente que promete mucho para lo que va a ser este mundial. Faltarán afinar muchísimas cosas, queda poco tiempo, eso seguro, habrá que también definir la lista, pero Ecuador promete, tiene una idea de juego clara, Diego Martínez la expone y los jugadores claramente la proponen dentro del campo, así que no hay manera. 2-2 para Ecuador en este microciclo. Le ganó 4-0 a Panamá. Hoy 2-1, más apretado, pero sin embargo vuelve a imponerse sobre el equipo que va a tener dentro del grupo A. Obviamente la marea roja, que no es simple, pero bueno, se logró imponer nuevamente. Así que hasta aquí hemos llegado, gente. Final, ganó Ecuador. Espero que les haya gustado el video. Si quieren más sobre esta selección sub-17 que va con todo al Mundial de Indonesia, aquí abajo se pueden suscribir. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Si quieren más videos sobre la mini tri que va a estar en el Mundial o cualquier otra selección, aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.